Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que se titula Derechos y condiciones de cumplimiento de penas privativas de libertad en relación a personas mayores. Saludamos muy especialmente al fiscal judicial subrogante de la excelentísima Corte Suprema, señor Jorge Sáez Martín, al señor presidente de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don José Héctor Marinelo, a los señores ministros y ministras de esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, a los fiscales judiciales de todo el país junto a sus oficiales, al director regional de Gendarmería, don Juan José Navarrete Gamboa, y por supuesto a nuestros anfitriones, los fiscales judiciales de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, señor Juan Vladimiro Santana Soto y señor Óscar Viñuela Aller. Igualmente, extendemos un cordial saludo a los jueces, juezas, señores relatores, abogados integrantes de la jurisdicción, a los fiscales del Ministerio Público, defensores penales públicos, a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, señora Helen Pacheco, a los representantes regionales de Carabineros de Chile y de Policía de Investigaciones, a los directores de escuelas de derecho de nuestra ciudad y a sus equipos de dirección, a los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a todos aquellos que han sido particularmente convocados a este conversatorio. A continuación, tomará la palabra el fiscal judicial de la excelentísima Corte Suprema, señor Jorge Sáez Martín. Muchas gracias a todas y todos. Quiero saludar en primer lugar a los organizadores, fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Juan Santana Soto y don Óscar Viñuela Aller, y a todo su equipo, valorando el esfuerzo que han puesto para el éxito de esta actividad. Saludos a cada uno de los colegas que se encuentra presente en esta actividad, por cierto, con mucho cariño, en mi nombre y también en el de la fiscal titular, doña Lía Cabello. Quiero saludar también especialmente a los expositores que han sido convocados y han aceptado esta invitación, don Francisco Maldonado Fuentes, gran académico de mucha trayectoria y estudioso también de los temas penitenciarios que a nosotros nos interesan, y a doña Lenis Gutiérrez Silva, defensora del adulto mayor, perteneciente a Senama de la Araucanía. Saludos a todas y todos quienes han podido concurrir a este evento y a todos los amigos y amigas que se encuentran en esta actividad. La necesidad de generar instrumentos para resguardar a ciertos grupos de personas vulnerables supone reconocer que los instrumentos básicos que regulan estos derechos son insuficientes para la protección de estos grupos, que representan muchas veces sectores discriminados. En el día de hoy este conversatorio nos invita a reflexionar en general sobre dos de estos grupos, los privados de libertad y los adultos mayores, pero enfocados en aquellas personas que reúnen en sí mismas ambas calidades. Los exponentes de hoy probablemente nos invitarán a revisar el fenómeno de la discriminación interseccional, que se produce cuando confluyen en una persona diversas condiciones de vulnerabilidad que pueden dar lugar a variadas formas de discriminación, privados de libertad, adultos mayores. Podríamos sumar pobreza, mujeres, indígenas. Por cierto, estos casos representan un desafío mayor, ya que deben ser abordados de manera integral, considerando todos los factores de discriminación real o eventual para dar una respuesta adecuada al caso. El Ministerio Público Judicial tiene una tarea importante que realizar en este ámbito, porque ha sido la Corte Suprema la que le ha encargado el control de las condiciones carcelarias, que se materializa, como todos sabemos, en la visita anual ordinaria que realizan los y las fiscales judiciales, que se suma además a las visitas semanales y semestrales que efectúan los jueces y las juezas a lo largo de todo el país. Esta oportunidad es, por lo tanto, propicia para considerar la posibilidad de sofisticar este trabajo de control y buscar nuevos elementos para incorporar a las visitas que se realizan, que no tienen un objeto distinto que resguardar los derechos fundamentales de los privados de libertad en general y de los grupos aún más vulnerables que puedan identificarse entre ellos. Nosotros en nuestras visitas y en nuestros informes incorporamos información sobre estos grupos y creo que es el momento de pensar qué podemos hacer por ello que sea algo más que contarlo solamente. Por eso creo en la importancia de esta actividad
y espero que tenga mucho éxito este conversatorio, que además espero sea el primero de muchos otros. Quiero agradecer la invitación que se me ha hecho y espero que sea de provecho para todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema, su reflexión respecto a la temática implementada en esta jornada y también la relación de algunas de las funciones que cumplen las fiscalías judiciales a nivel nacional. Y a continuación hará uso de la palabra el fiscal judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, el señor Juan Vladimiro Santana Soto, principal anfitrión de este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hago mío los vocativos ya enunciados con antelación. Saludo a todas las autoridades judiciales, en particular al señor fiscal judicial subrogante de la Excelentísima Corte Suprema y al señor presidente de este Tribunal de Alzada, fiscalas y fiscales judiciales y sus oficiales asistentes, autoridades académicas, administrativas y también de Gendarmería de Chile y de las policías que se han indicado. Y en general a todos quienes nos acompañan interesados por un tema que afecta a un sector de la población penal en relación a las condiciones actuales de cumplimiento de sus penas privativas de libertad. Reciban un cordial saludo de bienvenida en nombre de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco. Se agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes y confiamos que concluida esta jornada puedan transformarse en agentes de promoción para visibilizar la problemática que nos convoca. Pues en el centro se encuentra el respeto por la dignidad de la persona humana, esencia inalienable y que se encuentra más allá del mérito de cualquier sanción. Como es conocido, la Fiscalía Judicial o a la Fiscalía Judicial le corresponden tareas de diversa índole como la integración de salas de una corte de apelaciones, efectuar informes jurídicos, investigar hechos que puedan dar origen a responsabilidad disciplinaria, fiscalizar el cumplimiento de las declaraciones de intereses y patrimonio, y una especialmente sensible que es precisamente la fiscalización de las condiciones materiales en que cumplen condena a las personas que han sido penalmente sancionadas. Señalo que se trata de una de carácter esencialmente importante, pues es conocido que dentro de nosotros existe una manifiesta falta de cobertura normativa en lo que dice relación con dicha cuestión. Nótese que no contamos con un juez de vigilancia penitenciaria o un juez de ejecución penal. Y es palpable un escaso conocimiento normativo de las reglas de lo que es posible denominar derecho penitenciario chileno, lo que influye naturalmente en el aparecimiento de zonas de opacidad que en el contexto nacional la Fiscalía Judicial ha procurado minimizar dentro de las órbitas de sus facultades, ¿sí? En este sentido, en estas órbitas de facultades, en verdad, lo que quiero apuntar es que, si bien es cierto, como ya señaló el señor fiscal judicial subrogante, nos corresponde a nosotros, en verdad, una fiscalización que tiene muy fundamentalmente por objeto el recogimiento de información. Creo que ese es una de las principales también aportes que hace la Fiscalía Judicial precisamente en este contexto, lo que ha sido incluso puesto en relevancia desde la comunidad académica, muy fundamentalmente a través del profesor Álvaro Castro Morales. Bueno, como es conocido también ya hace algún tiempo, y entrando yo diría ciertamente en materia, el 16 de junio del año 2015, nuestro país suscribió la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, misma que fue ratificada el 1 de septiembre del año 2017 y que se encuentra vigente, debiendo destacarse que entre su articulado se encuentran importantes derechos, como lo son el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la salud, entre otros, a los cuales ha quedado vinculado normativamente el Estado chileno. De otro lado, es necesario, por el contexto de lo que se expondrá, no olvidar la discusión permanente sobre la finalidad de la pena, tema de la dogmática penal en que existen constantes enfrentamientos. Sin embargo, más allá de ese ámbito, parece preciso reflexionar qué es lo que como sociedad pretendemos al castigar a un individuo que es apartado del cumplimiento de la norma jurídico-penal, y desde luego, cabe hacer notar
que más allá también de reglas de carácter reglamentario, no existe entre nosotros, desde la Carta Fundamental, una disposición que ilumine dicha cavilación al modo, por ejemplo, que lo establece la Constitución Política Española en su artículo 25.2, que expresa las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Finalmente, conviene expresar al modo de reflexión de inicio, pues el tema que nos convoca precisa de ello, una posición particular del conocido maestro argentino Raúl Eugenio Zaffaroni, vinculada con su visión negativa y agnóstica a la pena, quien la concibe como una coerción que impone una privación de derechos o un dolor que no repara, ni restituye, ni tampoco detiene las lesiones en curso, ni neutraliza los peligros inminentes. Urge, en consecuencia, vía consideración del estado de desarrollo de los derechos fundamentales en la posmodernidad, nuevamente atraer hacia nosotros, la reflexión del rol que como sociedad asignamos a la sanción penal, para actuar en consecuencia y adecuar nuestra normativa interna, dotando a los recintos en donde ella se ejecuta de condiciones que satisfazcan estándares mínimos de respeto a la dignidad humana, especialmente a aquellos grupos vulnerables como lo son los jóvenes, mujeres, indígenas y personas mayores, como también de aquellos que ocupan la trascendente labor de vigilancia y resocialización. Muchas gracias, les reitero la bienvenida. Muy bien, gracias señor Juan Vladimiro Santana Soto por sus palabras, por su reflexión introductoria, de tal manera que ya ingresamos de lleno a la materia de fondo que nos convoca. A continuación daremos inicio a las exposiciones, principiando por la temática titulada Adulto Mayor y Cárcel, siendo relatada por el abogado doctor en Derecho don Francisco Maldonado Fuentes, director del Magíster de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Ha publicado artículos de referencia de la especialidad en revistas de derecho y libros colectivos en el medio nacional e internacional. Fue jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia entre el año 2000 y 2006 y previamente del Departamento de Menores de dicha repartición pública, esto en los años 1998 al año 2000. En dicha calidad fue responsable de la génesis y desarrollo del denominado Foro Penal y del anteproyecto de Código Penal que dicha comisión elaboró en el año 2005, y de la preparación, discusión y tramitación de diversas iniciativas de reforma que hoy en día son ley vigente, entre las que destacan las relativas a la implementación de la reforma procesal penal, la derogación de la pena de muerte, la creación de los tribunales de familia, la nueva ley de matrimonio civil y la responsabilidad penal de adolescentes, entre otras. Ha sido consultor de la oficina de UNICEF, Regional Cono Sur, y asesor del Ministerio de Justicia en diversos periodos. En la actualidad colabora en la gestación del nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil. Y finalmente, integrante de la comisión presidencial nombrada para la elaboración de un nuevo Código Penal chileno, tanto en la convocada el año 2013 como en el año 2018. Previo a darle las palabras al profesor Francisco Maldonado, hacemos presente que todas las preguntas ustedes pueden ir realizándolas por medio del chat de esta plataforma. En el chat de Zoom ustedes pueden ir escribiendo las preguntas de tal manera que finalizadas que sean las exposiciones, estas van a ser seleccionadas y van a ser anunciadas de forma oral para que se puedan resolver por cualquiera de los expositores según a quién haya sido dirigida. Bien, don Francisco, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Se escucha bien, ¿no? Se escucha muy bien. Perfecto. Agradezco en primer lugar a don Juan, a don Oscar la invitación, muy sinceramente. Para mí es un agrado estar esta tarde acá, así lo manifesté desde el primer minuto que recibí la invitación. Creo que estos temas son temas de nicho, y a veces los temas de nicho, que esencialmente se definen como tal por afectar a pocas personas en el volumen total de nuestras preocupaciones, suelen ser mirados con una perspectiva generalizante, y por lo mismo muchas veces poco tratado en su complejidad.
y creo que esta actividad precisamente quiebra un poco esa lógica, así que aprovecho, junto con agradecer la invitación, en felicitar la iniciativa. Lo mismo a las palabras de don Jorge y de doña Camila. No me quiero comer el tiempo, me pidieron que va a ajustar alrededor de unos ciertos minutos, espero quedar a su disposición también para todas las consultas finales que recién se anunciaban. Y voy a tratar de sintetizar un poco una perspectiva que tiene que ver con cómo yo entiendo que se debieran tratar este tipo de temáticas, la relación que ofrece el hecho de que un adulto mayor se encuentre sujeto a la necesidad de cumplir una pena privativa de libertad. Evidentemente ello supone desde ya una aproximación político-criminal, es decir, en buena medida vamos a tratar de sostener, o voy a tratar de sostener qué deberíamos hacer, lo que no quiere decir que siempre tengamos las reglas habilitantes para aquello, si bien creo que en algunos casos nos vemos forzados a encontrar esa regla. A nosotros se nos enseña a todos, desde introducción al derecho, que el sistema es orgánico, no presenta contradicciones, y ante la presencia de contradicciones o de vacío, la judicatura está llamada precisamente a integrar el derecho y crear las reglas del caso para resolver los conflictos. Y eso supone un espacio abierto a veces para que podamos precisamente, si se trata de una controversia que se define como colisión de derechos, poder construir la solución. De modo tal que hago la precisión inicial porque mi presentación en principio es político-criminal, pero a ratos los va a... no sé cómo decirlo, los va a presionar en lo que puede ser encontrar una solución más allá de las reglas positivas que normen el caso. Antes de partir, simplemente echar de menos el que no nos podamos encontrar. Yo me he tenido que adaptar con mucha dificultad al Zoom, pero creo que el espacio que nos da el café, el pasillo, la conversación al inicio y al final es insustituible, y lamento que en esta oportunidad, no por los organizadores, sino por el contexto, no pueda ser así. Así que espero en alguna otra oportunidad poder encontrarnos en forma presencial y complementar ese café o esa conversación de pasillo, que creo que enriquece a veces mucho más lo que puede ser el diálogo más preciso de lo que pueda exponer en algo un poquito más plano, como puede ser una presentación de este tipo. Parto desde ya. Lo primero que quisiera traer a colación es el hecho de que normalmente identificamos la pena privativa de libertad, una pena de encierro, con la necesidad de encontrar restringida la libertad de desplazamiento, la libertad ambulatoria del condenado. Y dejamos para en segundo plano el hecho de que el encierro supone la aplicación de un régimen institucional. O sea, el hecho de administrar la vida de muchas personas en un espacio más pequeño supone necesariamente reglas de orden, un conjunto de actividades, y si nos tomamos en serio la idea de que además tenemos que aprovechar este espacio para poder aportar condiciones que favorezcan procesos de reinserción, con mayor razón, esto supone un contexto que forma parte del contenido esencial de una pena privativa de libertad. Con esto lo que quiero decir es que el encierro no es solo la definición de privación de libertad, sino que privación de libertad supone dos cosas: encierro y además estar sujeto a un régimen institucional que supone una serie de actividades adicionales a aquellas que implican el no poder salir de los muros de este recinto, y también el poder participar de una serie de actividades, algunas voluntarias, otras no tan voluntarias, que de alguna manera rellenan nuestro régimen diario. ¿Y por qué esto es tan relevante en este tema? Porque normalmente el régimen institucional se define para el estándar de desempeño autónomo normal de cualquier individuo. Y eso quiere decir que son condiciones generales para regular la interacción de la vida de las personas, más allá de lo paupérrimo de las condiciones que en general tenemos en Latinoamérica para estos recintos, y que nuestro país no es una excepción. El jaguar no llegó a las cárceles, digamos. Y por lo visto tampoco se ve muy cercano. ¿Qué pasa cuando tenemos reglas generales? Que obviamente quien se aparta de ese régimen, de ese estándar general, siente en términos más aflictivos lo que pueden ser una serie de estas condicionantes o restricciones. Pensemos en mujeres embarazadas, pensemos en menores de edad, pensemos en todos aquellos que de alguna manera ofrecen condiciones que son un poco distantes del sujeto ideal tipo para el cual están diseñadas las condiciones generales. Y con mayor razón, quien de alguna manera presenta condiciones excepcionales, como pudiese ser el padecimiento de una patología, pensemos en algo tan sencillo como una apendicitis, necesariamente tampoco goza en ese espacio regulado de
todo aquello que encuentra en el medio libre para efecto de poder resolver esa patología. Todo lo que acabo de decir es obvio, pero siempre me parece bueno puntualizarlo o traerlo a colación a los efectos de poder tenerlo fresquito para poder alimentar nuestro desarrollo. La temática del adulto mayor, como segundo tema, en el contexto de la privación de libertad ha ido increciendo, yo diría básicamente desde la década del 80 y principalmente en el hemisferio norte. Y esto se explica por dos razones. Primero, porque la población ha envejecido de manera natural, se ha prolongado la vida de las personas gracias a una serie de ventajas y beneficios que nos ha aportado la ciencia en materia de salud. Y por otro lado, a partir de la década del 90 hemos sufrido de procesos de extensión casi desproporcionada de la duración de las condenas. Es decir, hemos hecho uso mucho más de un mecanismo reactivo, con penas más largas, evidentemente para delitos más graves, y eso supone que efectivamente estamos dispuestos a que la población envejezca en prisión. Si tenemos penas más cortas, evidentemente el sujeto va a alcanzar a salir. Si las penas son muy largas, es mucho más probable que las personas envejezcan en prisión. Y el hecho de que el adulto mayor presente una serie de características que son conflictivas, como por ejemplo problemas de salud, hace que sea considerablemente más caro su administración bajo el régimen penitenciario. Lo digo en estos términos porque la mayoría de los estudios del hemisferio norte son explícitos. Los nórdicos son mucho más frontales. Nosotros los latinos no nos gusta decir las cosas malas, como que nos da vergüenza, pero ellos son claros en sostener que la preocupación pública parte por un problema de costo. Es más caro tener un adulto mayor en la cárcel. O sea, no se plantean la opción de no darle tratamiento, sino que evidentemente hay que darlo, pero eso supone una carga considerablemente superior para el régimen, para la organización y para el presupuesto penitenciario. Esto se suma al hecho de que, como se acaba de destacar por don Juan, las temáticas del adulto mayor también se encuentran en boga. Ese es el contexto, yo diría, que nos lleva a priorizar un poco o visibilizar el tratamiento de esta problemática en particular. ¿Qué se ha hecho en las últimas décadas a este respecto? Hay dos tipos de respuestas. Hay respuestas más bien tópicas, puntuales, y hay algunas respuestas un poquitito más integrales. En lo tópico se administran una serie de medidas de carácter preventivo, kinesioterapia, programas específicos de salud física o de deporte que sean precisamente más idóneas para que la población adulto mayor trabaje en prisión, y por otro lado, las respuestas más sencillas apuntan a simplemente relajar el régimen. O sea, si usted no está en condiciones físicas de participar, no participe. Eso es esencialmente el segundo tipo de respuesta. Y como respuestas integrales, básicamente lo que se ha administrado es, por un lado, el disponer de espacios particulares dentro de los recintos o generar incluso recintos ad hoc para agrupar a la población adulto mayor. Son también respuestas, pero más marginales, el disponer de mecanismos de sustitución de su permanencia en prisión, considerándola como parte de la ejecución de la pena en particular. Pero mayoritariamente lo que se ha hecho con estos casos, insisto, en el hemisferio norte, es disponer mecanismos especiales de tratamiento en recintos ad hoc al interior del recinto ordinario o en recintos particulares de carácter externo. En algunos casos se recurre, a falta de regla expresa, a instancias que son más bien discrecionales, como el indulto, o ciertas medidas que están pensadas más bien para otro tipo de situaciones, como la libertad condicional, a los efectos de poder adaptarla a la situación del adulto mayor. Si ustedes se fijan, la libertad condicional, por definición, supone un proceso de acompañamiento para la recuperación de la vida en libertad, y acá lo estamos utilizando más bien como una excusa para poder sacarlo de la cárcel, para decirlo en términos definitivos. Es decir, estamos desnaturalizando un poco esa institución para, acorde a su fin natural, para los efectos de poder encontrar una salida a lo que es la mantención de estas personas en la cárcel. Como fundamento, normalmente se recurre, por un lado, al sentido humanitario, o sea, a la idea de que estamos haciendo algo piadoso o vinculado a una particular situación de indignidad, y por otro lado se recurre lisa y llanamente a la configuración de un conflicto en materia de salud. O sea, se opone la obligación de cumplir la pena privativa de libertad con una problemática de salud, y eso genera necesariamente una antinomia o
o un conflicto. Ahora, este tratamiento, que en general es el tratamiento que se desarrolla, insisto, desde los 80, y particularmente en el hemisferio norte, a mi juicio es relativamente inadecuado, o sea, corresponde a una etapa dentro de lo que es esta preocupación, y es inadecuado por exceso y por defecto. O sea, por un lado, configuramos el problema del adulto mayor en la cárcel a partir de aspectos marginales o a partir de razones que a mi juicio son relativamente equívocas. O sea, si hay un problema económico detrás, lo que tenemos que hacer es cómo lo solventamos en forma material. O sea, si tenemos un exceso de hacinamiento y nos faltan cupos, bueno, eventualmente nos faltan recintos, lo digo en términos genéricos, o tenemos que revisar cuál es el uso que estamos haciendo de la privación de libertad. En este caso, si tomamos la decisión de tener un adulto mayor en la cárcel, y eso genera más costo, bueno, habrá que disponer de los recursos correspondientes. O sea, lo que quiero decir es que el tema de costo no es el problema, o aparece mal identificado, y el tema de salud también. Y el tema de salud, por razones, yo diría, muy, muy sencillas, y considerablemente salta a la vista el hecho de que en breves minutos voy a poder compartir qué es lo que podríamos hacer con un problema de salud con un preso, y claramente no va a dar una respuesta adecuada para lo que pudiésemos querer y para lo que demanda la condición del adulto mayor. Primero, es cierto que una parte de los adultos mayores presentan problemas de salud, pero de partida tenemos que tener en cuenta que no todos los adultos mayores presentan un problema de salud. Y es decir, el problema de salud no define lo que es un adulto mayor, es solamente uno de los potenciales efectos. Y en segundo lugar, yo puedo encontrar un adulto de 30 años, adulto joven, como dice hoy día el comercial al que nos tiene acostumbrada la propaganda, un adulto joven con un problema de salud, y si yo entiendo que el problema es la salud, la respuesta va a ser exactamente la misma para ambos, sea para el joven de 30 años como para el adulto mayor de 80, de 70, de la edad que corresponda. ¿Y qué tenemos que hacer, o qué es lo que deberíamos hacer cuando una persona privada de libertad experimenta un problema de salud? Hasta donde yo entiendo, el contenido de la pena privativa de libertad no supone reducir el derecho a la salud de los individuos. Al contrario, el derecho a la salud pasa a ser una carga del Estado, en la medida que opera a partir de la administración de un régimen institucional una especie de obligación como garante de la administración penitenciaria. Por otro lado, tampoco es culpa o responsabilidad del propio condenado el padecer un problema de salud. Es decir, no tenemos ninguna razón para que el problema de salud cargue con los costos de la administración de la privación de libertad. Y esto se traduce sencillamente en que ante ese conflicto gana el derecho a la salud. Y si gana el derecho a la salud, y eso implica suprimir la pena, la ejecución de la pena, no veo espacio siquiera para cuestionarlo. O sea, si una persona necesita una intervención quirúrgica y está privada de libertad, hay que llevarlo al recinto para que lo operen. Y nadie discute aquello. Y nadie se cuestiona si durante ese lapso esa persona está o no cumpliendo. No sé si se entiende. Los problemas de salud ofrecen esta dinámica, es decir, en todas partes del mundo, y nosotros no somos la excepción, prima el derecho a la salud por sobre la privación de libertad, y eso quiere decir que si la problemática que ofrece el adulto mayor es de salud, y nos tomamos en serio esta afirmación, simplemente hay que terminar la ejecución de su pena. Y creo que esa es una respuesta demasiado sencilla para la condición que ofrecen los adultos mayores, no da cuenta de todos los casos que proponen los adultos mayores en prisión, y tampoco resulta satisfactoria desde otras perspectivas, como pueden ser las necesidades de prevención general, etcétera, etcétera. Si yo tengo que condenar a una persona que padece una enfermedad crónica, en principio tendría que quedarme con una linda sentencia que declara una pena que no se va a ejecutar. No sé si se entiende. O sea, mirarlo en la perspectiva de la salud, a mi juicio, es una respuesta insatisfactoria. ¿Qué pasa con los problemas en general de salud? Si se trata de un problema crónico, o sea, un problema permanente, y las condiciones penitenciarias ordinarias no permiten satisfacer ese problema, tenemos que disponer de los medios en el propio recinto penitenciario, o tenemos que sacar al individuo para un lugar donde sí pueda recibir esa atención. Yo creo que eso no tiene mayor discusión. ¿Cuál es el problema de disponer
los medios dentro del recinto penitenciario. No solo un tema de costo, sino particularmente lo que se nos propone es un problema de gestión y administración. O sea, el director de Gendarmería tiene que administrar un hospital, no sé si se entiende. Y ya tenemos hartos problemas con la administración del recinto. O sea, pedirle además que se haga cargo la administración de procedimientos de carácter médico parece un poquito un exceso. Y por otro lado, perdemos todo lo que es especialidad. Es decir, el mejor tratamiento de salud va a estar en el sistema público, dentro de nuestro estándar, que no es bueno, y difícilmente una institución que se dedica a otro giro va a poder satisfacer el mismo grado de pulcritud en lo que puede ser la administración de este sistema. Por otro lado, ¿qué pasa si juntamos a todos los adultos mayores? Generamos un desarraigo. O sea, el hecho de administrar recintos para adultos mayores supone necesariamente recintos que mantienen el problema de que la administración penitenciaria se dedica a otro giro, y en segundo lugar, ofrecen un problema extra. Todo lo que vamos a hacer con el adulto mayor en ese recinto se traduce en altamente complejo. No se administra bajo condiciones que pueden ser relativamente consideradas como algo natural. Por ende, no parece que existan muchas alternativas frente a una enfermedad crónica que no sea optar por un mecanismo de sustitución para que la persona reciba la atención donde corresponde, que es en el sistema de salud. Y si eso implica que debe alojar en el hospital por el resto de su vida, o por el periodo que dura la patología crónica, o que debe estar en su casa para los efectos de la recepción, será la respuesta que corresponde aplicar. Y reitero, no quiero decir que esto aplique necesariamente a la condición de cualquier adulto mayor, por el contrario, aplica a cualquier persona que padezca una enfermedad de salud de carácter crónico. Un segundo grupo problemático son los problemas de salud mental. El problema de salud mental lo que nos plantea es otro tipo de conflicto. La pena es un acto comunicativo, más allá de su rigor material, y supone necesariamente que el receptor entiende lo que está padeciendo. Una persona que padece condiciones de salud mental que impiden la comprensión del sentido del castigo carece por completo de sentido. Y ese yo diría que es el único caso que nuestro régimen positivo resuelve, y de manera adecuada a mi juicio. No tiene sentido ejecutar una pena sobre una persona que no entiende el sentido de la aflicción que está padeciendo. Entiendo que ese caso para nosotros es más familiar y por ende más sencillo, así que me lo paso rapidito. Y por último, yo diría dentro de estos grupos problemas, antes de entrar al adulto mayor, tenemos las situaciones terminales. Yo diría que una persona que enfrenta una condición terminal, en la fase final de esa condición terminal, lo voy a decir así, está cumpliendo una pena perpetua. Y la amplia mayoría de las veces no corresponde que cumpla una pena perpetua, acorde a la gravedad del ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto quiere decir que por condiciones que en algún momento podemos ver como humanitaria, corresponde que pase sus últimos días o sus últimos momentos en un recinto distinto, pero a mi juicio tiene que ver más bien con la desnaturalización del acto que está padeciendo. O sea, la pena, al transformarse en una condena perpetua, desnaturaliza el sentido de la extensión original que tenía, de modo tal que corresponde más bien en una lógica de derecho el poder aplicar algún mecanismo de sustitución. Y el hecho de que trabajemos las condiciones terminales bajo esta lógica nos invisibiliza un problema distinto, que es la agonía en prisión. O sea, quien se encuentra en una condición de agonía, es decir, con una muerte segura pero no inminente, también en la mayoría de los casos transforma su condena en una condena perpetua. No sé si se entiende, es una condición distinta. Yo sé que me quedan 6 meses, no sé, voy a decir cifra al voleo, pero sé que no voy a salir de aquí. Sé que nunca más voy a volver a vivir en el medio libre. Sé que para mí los procesos de reinserción carecen de completo de sentido porque nunca me voy a volver a reinsertar. No sé si se entiende. No es el miedo a morir acá, a no ver a mis familiares, es el miedo a nunca más recuperar la libertad. Eso claramente es un contenido aflictivo superior desde el punto de vista material a cualquier privación de libertad. Yo tengo la sensación que ese es un subcaso dentro de los padecimientos terminales, al que tampoco hemos dado la correcta visibilización. Creo que también se justifica algún mecanismo de sustitución. Ojo, no por razones humanitarias,
sino porque el sentido aflictivo del castigo es mayor. Y si el sentido, el contenido aflictivo del castigo es mayor, corresponde equilibrar los años de privación de libertad acorde precisamente a esa condición. ¿Se entiende, no? Yo creo que es un caso diferente. Entonces, esto yo diría que son, de alguna manera, la excusa o la etiqueta bajo las cuales hemos procurado trabajar los temas del adulto mayor. Se va a morir, está a punto de morirse, está enfermo, tiene problemas de salud mental. Todo eso se puede dar en un adulto mayor, pero también se puede dar a una persona que no tiene esa edad. ¿Se entiende? Y por ende no es algo que defina lo que es el adulto mayor. Lo que acabo de compartir me parece que es la manera correcta de configurar el caso o problema que se nos propone detrás de cada una de estas situaciones, y voy a finalizar tratando de ofrecer una configuración del caso o problema de un adulto mayor, que puede perfectamente no presentar ninguna de estas condiciones. ¿Se entiende? O sea, yo puedo tener una persona, a mí me tocó conocer a Álvaro Bunster, un gran penalista, el formador de nuestra generación de los 60, y cuando me lo presentaron, digo el honor de conocerlo, cuando me lo presentaron, don Álvaro tenía alrededor de 83 años, 84 años, y yo estaba en una oficina que, perdonen la digresión, pero estaba en una oficina que está ubicada en el 5º piso, me lo presentaron en el 2º piso, obviamente lo llevé al ascensor, y como el ascensor no llegaba, don Álvaro me dijo, ¿y por qué no subimos caminando? Y yo dije, ya, pues subamos caminando, llegó antes que yo. No sé si se entiende lo que quiero tratar de transmitir. Alfredo Echeverri es una persona que tiene 94 años, tiene varias limitaciones físicas, no producto de una degeneración física, sino porque se cayó el caballo hace 15 años, y está perfectamente lúcido, con algunas limitaciones de movilidad. Estoy dando 2 ejemplos cercanos a mi mundo profesional, a los penalistas, donde ninguna de estas condiciones se hace presente para justificar un tratamiento penitenciario diferente. ¿Se entiende, no? Entonces voy a tratar de caracterizar un poco la personalidad prototípica de un adulto mayor. El adulto mayor padece un proceso degenerativo, principalmente de carácter físico y en ocasiones de carácter mental. Lo más relevante es que ese proceso degenerativo tiene implicancias sociales e incluso implicancias de carácter económico, y esencialmente modifican la posibilidad que él tiene de desempeñarse en forma autónoma. Desde un punto de vista físico, tiene deterioro orgánico. Voy a traer a colación sin llegar a la edad, pero por favor miren esto. O sea, el Zoom a mi edad ya me hizo ponerme estos aparatitos, digamos. Una de las deterioros orgánicos más tradicionales es la vista, la audición, órganos de carácter interno, fatiga material, le llamamos acá en Chile, eso se produce. Eso afecta también el tono muscular y la energía, o sea, la capacidad que tenemos de procesar energía. Y por lo mismo necesitamos, para mantenerlo en términos normales, de complementos, medicamentos, asistencia, etcétera, etcétera. En lo psicológico se afecta la memoria y la capacidad de retención. El desempeño cognitivo es más lento. La estabilidad emocional también es inferior a la de una persona que presenta condiciones normales de desarrollo físico, y la inestabilidad emocional también incide en el padecimiento de factores mayores de desconfianza. Hay alteraciones neurológicas, el sueño, la orientación, no sé si lo han visto por ahí, dice que los viejitos se levantan todas las 5:30, a las 6. Eso es un efecto físico, a fin de cuentas, fisiológico. O sea, no altera la capacidad de control del sueño. La menor perspectiva de vida genera menor motivación, y nuestra capacidad de adaptarnos, precisamente porque nuestras reacciones son menos veloces, es también inferior. Lo acabo de resumir. Yo tengo un texto publicado sobre esta materia, hay bastante bibliografía que caracteriza esto en términos más profundos. Si alguien tiene interés, yo lo invitaría a revisarlo en ese lugar. Solamente por razones de tiempo me acoto a lo dicho. Son individuos, a fin de cuentas, dependientes y vulnerables. Ojo, al margen de cualquier patología. O sea, esto es un adulto mayor prototípico en general, aunque esté sano y bueno, en los demás factores que acabamos de mencionar. La vida en prisión supone desplazamientos, alojar en espacios pequeños, alojar a veces en litera, condiciones de aseo compleja, espacios disfuncionales, escalera, desplazamiento a lugares diferentes, falta de actividades idóneas para mis condiciones físicas. Todos los procesos en general, incluso de reinserción, suponen incorporación de variables para mi desempeño futuro
en medio libre. La idea de un adulto mayor normalmente es que se jubile cuando sale en medio libre. No sé si se entiende. ¿Para qué lo voy a preparar? Y si no tengo un sentido de para qué prepararlo, difícilmente voy a disponer de actividades internas para, en las que ellos puedan estar en condiciones de participar. La inestabilidad emocional supone también un incremento del temor de morir en prisión. Lo voy a decir así, pero también una pérdida de lazo, de amistad y familiares. Todos tenemos parientes que han llegado a cierta edad donde los amigos empiezan a fallecer, donde la familia empieza a tener mucha actividad y tiene menos tiempo para nosotros. Imagínense congeniar eso con la visita, donde el tiempo y la visita se prolonga aún en mayor medida, lo que genera mayor soledad e incertidumbre. Todo esto que acabo de mencionar, a fin de cuentas, implica que la aflicción que supone mi régimen penitenciario también es mayor, por el solo hecho de presentar estas condiciones. Es decir, si un día en prisión pesa 5, lo voy a decir así, para un adulto mayor un día en prisión pesa 8 o pesa 10. Eso es, a fin de cuentas, el contenido material de restricción de derechos que supone para mí padecer un día en prisión versus padecer para un adulto mayor un día en prisión. Y eso implica que si mantenemos los mismos estándares de determinación de pena, es exigible adaptar su contenido al rango de aflictividad que supone la privación de libertad en un adulto mayor. Esta no es una cuestión, a fin de cuentas, humanitaria, piadosa, sino que supone necesariamente el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a que se adapte proporcionalmente el contenido aflictivo que yo voy a padecer a partir de la condición que naturalmente ofrezco. Y que, ojo, yo no la quise. Yo no quise estar en esta condición. Desde esta perspectiva, yo entiendo que es exigible una regulación que permita adaptar el sentido de fondo del castigo a un régimen aflictivo que sea equivalente al de cualquier otro adulto. No es algo excepcional, sino que supone necesariamente un derecho, una garantía, no una concesión, sino el respeto que merece el adulto mayor a ser tratado en condiciones de igualdad frente al resto de los adultos. Tampoco se afectan los fines de la pena, porque a fin de cuentas la aflictividad que vamos a cumplir es la misma, y desde el punto de vista de los procesos internos, también la percepción del paso del tiempo es mayor en el caso de un adulto mayor. ¿Qué supone esto? Reducir proporcionalmente el castigo. Yo entiendo que eso hay que administrarlo en forma diferenciada. Si yo estoy condenando a un adulto mayor, probablemente es una opción viable para precisamente lograr ese equilibrio. Pero si estoy frente a una persona que envejeció en prisión, decirle que de los 20 años que le quedan le vamos a achicar 5, créanme que no soluciona absolutamente nada, porque es una respuesta que no da cuenta del problema que yo ofrezco en mi condición particular. Disponer de recintos especiales lo único que hace es incrementar estos efectos. La soledad es mayor, las actividades son menos. ¿Se entiende, no? De modo tal que tampoco parece ser, a mi juicio, una solución, y por algo los países nórdicos que tienen más plata también siguen buscando una alternativa distinta de solución. La libertad controlada, la libertad condicional o cualquier régimen similar tampoco parece ser idóneo. Los regímenes de libertad controlada nacieron para otra cosa, o para garantizar un pronóstico de peligrosidad favorable, es decir, condiciones mínimas. El adulto mayor necesariamente delinque menos o modifica su tipo de delito, porque no puede hacer lo mismo. O sea, yo no veo a un adulto mayor en un robo violento. Va a hurtar, va a vender droga, va a modificar y por ende el grado de control también necesariamente es menor. Y por otro lado, el sostener que este tipo de regímenes sirven para someter a prueba a un excarcelado tampoco va a producir un gran efecto. De modo tal que yo entiendo que la respuesta idónea para este tipo de casos debiese ser un mecanismo de sustitución, evidentemente con alguna regla de conversión, con algún sistema de arresto domiciliario o de arresto o reclusión de carácter parcial. Creo que hacia allá debiera apuntar un poco la solución para cualquier adulto mayor en general. Finalizo con 2 puntos. ¿A quién consideramos adulto mayor? Aquí hay una discusión gigante. Desde los 60, 65, 70, 75 años, tenemos regla para todo. Y esto es tan sencillo de resolver
si tenemos en cuenta que todas las definiciones de adulto mayor son funcionales. Depende para qué lo estamos valorando como adulto mayor. ¿Para jubilarse? ¿Para que deje de trabajar? ¿Para un beneficio social excepcional? O sea, necesariamente es una definición que varía según el para qué la estamos utilizando. Yo tiendo a pensar que lo que debiera mandar aquí son las condiciones materiales, o sea, una evaluación de las condiciones psicofísicas del individuo, y pasado cierta edad debiese ser obligatorio el levantar esta información en forma periódica. Es decir, yo puedo tener una persona de 65 años que tiene caracteres de un adulto mayor como las que acabo de definir, y puedo tener una persona de 70 que no. El de 65 debiese tener derecho a este tratamiento, el 70 no, pero de los 70 para arriba a lo mejor sería razonable que año a año lo evaluemos, a ver en qué momento es necesario materializar una adaptación. Y finalizo con un tema que es imposible de obviar. Les pido disculpas por la extensión del tiempo, pero me fue imposible sintetizar en menos tiempo, y tiene que ver con las personas adultos mayores que cumplen condenas por ilícitos que califican como delitos de lesa humanidad, que es el grueso de nuestra población adulto mayor, y que ha enturbiado un poco el que podamos debatir en esta dinámica. Claro, si debatimos para la mayoría, todos sabemos de qué estoy hablando, tenemos otro tipo de conflictos comprometidos que no necesariamente implican el hacernos cargo en forma neutral de lo que ofrecen como persona adulta mayor. Frente a esto, a título personal, solo dos comentarios. Primero, es efectivo que el derecho internacional de los derechos humanos exige y demanda un tratamiento excepcional para este tipo de casos, particularmente más restrictivo. O sea, en ciertos regímenes nosotros optamos por la prescripción de ciertos delitos. En lesa humanidad, más bien trabajamos con la imprescriptibilidad, con la expectativa de buscar una señal de persecución a permanencia, cosa que eso opere como incentivo de carácter preventivo. El estándar en materia de adulto mayor no es el mismo, y no es el mismo que al adulto mayor normal, pero tampoco es el mismo que el régimen de imprescriptibilidad. Hay antecedentes a partir del 110 del Estatuto de Roma, que acepta precisamente como variable a considerar para regular la pena, la condición de un adulto mayor, el hecho de que no hay una prohibición absoluta respecto a esta población de disponer de mecanismos alternativos. Es decir, nosotros podemos tomar la decisión político-criminal que mejor, no, mejor logremos concordar para resolver nuestro problema histórico, y tenemos que tener en cuenta que esa respuesta político-criminal no puede ser la misma que el régimen ordinario. Es decir, tenemos obligación internacional a disponer algo más aflictivo, más restrictivo, por el particular sentido preventivo general que ofrece este tipo de ilícitos, pero tampoco tenemos una prohibición absoluta impuesta desde el derecho internacional de los derechos humanos. Eso solamente lo digo, más allá de mi opinión personal, reitero, como contexto en el cual tenemos que pronunciar. Le agradezco la paciencia, quedo a su disposición para los comentarios finales, y nuevamente les pido excusas por haberme tomado un poquito más de tiempo, particularmente a los organizadores. Muchas gracias. Profesor Francisco Maldonado, agradecemos profundamente su exposición, toda vez que fue bastante fructífera. Las preguntas van a ser al final, habiendo expuesto también la siguiente expositora. Continuamos así entonces con la temática titulada Situación actual de las personas mayores privadas de libertad, siendo relatada por doña Giselle Gutiérrez Silva, abogada con especialización en Derecho de las Personas Mayores y Gerontología. Mediadora familiar. Fue abogada por aproximadamente 5 años de la Unidad de Derechos Humanos y buen trato a las personas mayores de la Dirección Nacional del Senama, cuya principal función era asesorar al encargado nacional en temas de maltrato y vulneración de derechos. Participó activamente en la discusión que modifica el Código Penal incorporando la figura del maltrato corporal relevante y tratos degradantes, bien digo. También se desarrolló como defensora mayor en la región metropolitana. En la actualidad se desempeña como defensora mayor de la región de la Araucanía, además de ser profesional encargada de la Coordinación Regional de la Araucanía, Senama. Giselle, por favor, la escuchamos con mucha atención. Hola, muy buenas tardes. Agradecer a los organizadores la instancia de generación de conocimientos. Yo tengo una presentación que compartir, Camila. Si usted me pudiera dar la autorización, por favor. Muy bien, le vamos a pedir a soporte técnico que pueda habilitar a Giselle para que pueda compartir pantalla.
Habilitado. Está listo, Giselle. ¿Se ve? ¿La ven bien la presentación? Fantástico. Bueno, yo en esta presentación les traigo un poco de estadística, un poco desde la mirada de Senama, institución coordinadora de políticas públicas de las personas mayores, un poco el quehacer y unas breves reseñas de normativa internacional. Precisamente es una presentación no muy extensa en honor al tiempo que se nos solicitó. Voy a comenzar. Bueno, la población mayor en las últimas décadas ha aumentado de manera considerable. Podemos ver en este gráfico de que la pirámide se va invirtiendo, esperándose que en el año 2050 las personas mayores de 80 años sean mucho más que las de menores de 15. Así las cosas, se espera que en el año 2025 las personas mayores representen el 20% de la población chilena, superando por primera vez a los menores de 15 años. Todo este aumento de la expectativa de vida se debe a que ha disminuido la tasa de natalidad, reduciéndose los nacimientos de 5 a 1,8 hijos por mujer. Además de existir en la actualidad muchos avances en la medicina que han propendido a que aumentar, o sea, que la población vaya envejeciendo. En cuanto al porcentaje de personas según por tramo de edad, existe una brecha en la esperanza de vida de las mujeres que viven mucho más tiempo que los hombres. Se dice de que la vejez tiene cara de mujer, toda vez que las mujeres son aquellas que cuidan, por lo general viven más, y esto se ve bien en la presentación, es que apreté presentar la pantalla completa. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahora Ya, se ve muy bien. Ya, súper, sí. Bueno, de hecho las mujeres muchas veces se enfrentan a peores condiciones de salud y menor nivel de bienestar, ya por lo que tienen una menor cobertura en lo que significa pensiones. Ustedes pueden ver que en el tramo de 60 a 69 años hay muchas más mujeres mayores y sobre todo entre 90 y 99 años. También tengo que indicarles que se espera que todos nosotros seamos una generación de personas mayores centenarias, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la realidad regional? La Araucanía es la cuarta región más envejecida de todo el país, ¿ya? Junto con el Maule, y siendo Cunco y Teodoro Schmidt las comunas más envejecidas de la región. Ahora, tenemos estos datos que corresponden a la encuesta de caracterización socioeconómica del 2020, en la cual ustedes pueden ver reflejada la cantidad de personas mayores que existen en la región, según su sexo, según la población por grupos de edad. Uno no se podría imaginar que en la Araucanía existen tantas personas mayores de 80 años y más. Es así como alguien al comienzo decía de que ya se habla de la cuarta edad, que son todas aquellas personas mayores más de 80 años. Asimismo, no tenemos que perder de vista de que la etapa de una persona al ser adulto mayor es la etapa más larga de la vida. Si ustedes piensan, por ejemplo, que de los 0 a los 18 años se vive la juventud, de los 18 o 20 años hasta los 40, 50, 60, el adulto menor, como decía el profesor Francisco, de los 60, imagínense, hasta los 80, son 20 años, hasta los 100 son 40 años, es la etapa más larga de la vida, ¿ya? Y bueno, y la vejez es un proceso que lo vivimos todos y lo vivimos todos a diario, o sea, uno nace y comienza a envejecer. Bueno, en vista y considerando de todo este aumento, la expectativa de vida, es que esto empezó a ser una preocupación internacional. Y en 1982 las Naciones Unidas se comenzaron a preocupar por el tema de envejecimiento, y en este año se realiza la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, cuyo propósito principal
fue un programa encaminado a garantizar los derechos de las personas mayores y contribuir al desarrollo de los países propiamente tal. En este contexto, desde 1982 hasta el 2015, que fue que se crea o que se suscribe la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, hay una serie de declaraciones de voluntad de los estados, una serie de planes y programas que hablan específicamente de los derechos de las personas mayores. Y en ese contexto se puede pesquisar y hacer un diagnóstico que existe una serie de lagunas de protección en cuanto a los derechos de las personas mayores. Hay lagunas en lo que respecta a la discriminación por edad y discriminación múltiple, abusos, violencias y maltratos, faltas de servicios sociales especializados, acceso restringido a las personas mayores a recursos productivos, problemas en torno a la capacidad jurídica. Ustedes sabrán de que el procedimiento de interdicción es el mismo del Código Civil y no ha sufrido grandes modificaciones, no se ha adaptado a la realidad actual. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores establece como un derecho específico en su nomenclatura el derecho a la autonomía e independencia. Ustedes saben que el procedimiento de interdicción, una persona es incapaz o es capaz. La Convención Interamericana traspasa esta responsabilidad al Estado, el cual debe en su ordenamiento jurídico interno, en su legislación interna, tener los ajustes razonables para que las personas mayores puedan ejercer su capacidad jurídica. Si bien a lo mejor no celebrar un contrato de compraventa, pero sí poder decidir dónde quieren vivir. También tenemos la problemática de la prestación de cuidados a largo plazo, entre otras. Entonces, es así que a nivel internacional y más bien latinoamericano, se empieza a trabajar en esta Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores y se cambia la mirada sobre las personas mayores. Estas personas mayores ya no serían objetos de asistencia, sino que se les miraría como sujetos de derecho. ¿Ya? En este enfoque especialmente se les da el poder y capacidad y acceso a los recursos que permiten exigir sus derechos y tener control sobre sus propias vidas. Bueno, esto es más o menos lo que decía el fiscal judicial, don José Vladimiro Santana, con respecto a la convención, el 15 de junio del 2015, después de un trabajo 4 años, en el marco del 45 periodo ordinario de las Asambleas Generales de la Organización de Estados Americanos, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay suscribe la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores. En la actualidad, existen otros países como Brasil, no, ahí está Brasil, perdón, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. Claro, necesitan la firma de 10 países más para que conformar un grupo de seguimiento que es quien controlaría la aplicación de esta convención. ¿Ya? Ahora, la estructura y contenido de la convención es en el preámbulo en donde se consignan los motivos y propósitos y la evolución normativa que llevó a los estados parte a suscribir un instrumento sobre protección de derechos humanos de las personas mayores. Son 41 artículos en total, son 27 derechos específicos. Y la premisa básica de la convención es que las personas mayores, a medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración, participación activa en las esferas económicas, social, cultural y política de sus sociedades. ¿Ya? En su capítulo 1 está el objeto, el ámbito de aplicación y ciertas definiciones. En el capítulo 2 están los principios generales. Y el capítulo 3, los deberes generales de los estados parte. Existe un catálogo de derechos de los cuales hay unos que se llaman derechos emergentes, como el derecho a la independencia y a la autonomía, el derecho a la igualdad y la no discriminación en razón de edad,
el derecho a que las personas reciban, personas mayores reciban cuidados a largo plazo, derecho a, al reconocimiento como persona persona ante la ley y derecho a la protección en situaciones de riesgo y emergencia. Ya, yo tomé tres o cuatro artículos que tienen relación específica con las personas mayores privadas de libertad, y uno de ellos sería el artículo número 5, que habla de la igualdad y no discriminación por razones de edad. Este artículo tiene dos dimensiones. Una, la primera, que prohíbe todo tipo de discriminación por edad en la vejez, y nombra una serie de grupos vulnerables, como son las personas indígenas, afrodescendientes, las personas en situación de pobreza, las personas con orientaciones sexuales diversas, además de ordenar o instruir a los estados a incorporar enfoques específicos de edad en las políticas públicas y el ordenamiento jurídico. Cabe señalar que esta convención, creo que no lo dije, fue ratificada en el año 2017 y publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre. Por lo tanto, Chile adquiere compromisos internacionales al suscribir esta convención. También nos encontramos con el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, que permite el acceso no discriminatorio a cuidados, incluidos los cuidados paliativos. Y en este sentido incorpora una visión de enfoque de curso de vida, considerando que la vida de la vida de una persona desde que nace hasta que muere, asumiendo el envejecimiento como un proceso continuo y permanente de cambios, y reconociendo la multidimensionalidad y complejidad del proceso. ¿Ya? También se entiende como parte constituyente los distintos mecanismos cuando estos consideran servicios, bienes y acciones orientados a las transiciones vitales de las personas y a los procesos a lo largo de las etapas de la vida, reconociendo su heterogeneidad y servicios diferenciados de manera específica dentro de la vejez. Alguien podría pensar que todas las mayores tienen las mismas características, lo que no es así. Eso va a estar determinado de acuerdo a la manera en que vivió su vida, sus creencias y su estado de salud. Ahora, la convención propone, ordena, sugiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días en igualdad de condiciones que otras personas. También tenemos el derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. La convención contiene una definición amplia de violencia contra el adulto mayor. Incorpora figuras como el abuso patrimonial, la negligencia en los cuidados, el abandono. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de adaptar sus políticas, planes y programas para que la persona mayor viva una vida sin ningún tipo de violencia y con un trato digno. El artículo 10 de la Convención, que establece el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos, y en todo caso los Estados partes deberán tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia las personas mayores. Y el derecho a la libertad personal, que establece un inciso específico sobre las personas privadas de libertad, en donde se les garantiza a ellas la atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad según corresponda, y promover medidas alternativas respecto a la privación de libertad de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Y el acceso a la justicia, que habla de el acceso a un debido proceso y un acceso efectivo a la justicia. Y en cuanto al acceso efectivo a la justicia, propone, ordena e instruye en mecanismos alternativos de solución de controversia y capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial, penitenciario, sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Por lo tanto, aquí en este conversatorio estaríamos cumpliendo con el artículo 31
en su dimensión sobre capacitación relacionada a la administración de justicia sobre temas de personas mayores. ¿Qué desafíos tiene Chile en cuanto a la ratificación de esta convención? El fortalecimiento de servicios públicos derivados desde el Poder Ejecutivo, cambios en el Poder Judicial, estructura, dotación e instalación de la vejez y envejecimiento, y la generación de nuevas leyes y marcos normativos desde el Poder Legislativo. Ahora, yo quise agregar estas láminas que son cómo ha cambiado el vocabulario en cuanto a referirse a las personas mayores después de la suscripción de la convención. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona mayor, se elimina el viejito, el anciano, el abuelo, abuelito, tatita, cuando no existe una relación de parentesco. También tenemos que considerar de que no todos los abuelos son personas mayores, ni todas las personas mayores son abuelos. ¿Ya? Se elimina la definición o el nombre de adulto mayor por persona mayor, ya que cambia el enfoque de género. También cuando hablamos de historia de vida, ya no se habla de ciclo de vida, sino que se habla de curso de vida o trayectoria de vida. Cuando hablamos de un diagnóstico, ya no hablamos de demencia senil, senilidad, deterioro psicoorgánico y aterosclerosis. Tenemos que tener súper claro que una persona mayor de 60 años, que son las personas mayores, no se vuelven dementes por el hecho de cumplir años, sino que existe alguna patología de base o algún accidente cardiovascular, alguna predisposición genética para poder sufrir algún tipo de demencia o un deterioro cognitivo avanzado, un trastorno neurocognitivo mayor y menor. También se elimina el vocablo incapaz o discapacitado por persona con discapacidad, se elimina el vocablo postrado cuando hablamos de funcionalidad, ya puede ser dependiente severo, también puede ser un dependiente leve o moderado. Cuando hablamos de conductas, calificaciones sobre las personas agresivo, inquieto, sexualmente desinhibido, siempre dicen que las personas mayores al ir envejeciendo se ponen más mañosas. ¿Ya? Se ponen más complicadas. Y eso es una imagen negativa que se nos ha inculcado desde pequeños sobre la vejez. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen un deterioro cognitivo avanzado, una demencia tipo Alzheimer, demencia por cuerpo de Lewis, tienen no todas, pero algunas tienen una sexualidad exacerbada, por lo tanto, se recomienda hablar como cambios en el comportamiento, conducta, expresión de necesidades insatisfechas, síntomas psicológicos y conductuales. Cuando hablamos del cuidador, ya no hablamos del cuidador estresado, el cuidador quemado, el cuidador desbordado o el apoderado, sino que hablamos de cuidador sin adjetivos o ¿quién se hace cargo de los cuidados? Tampoco hablamos lugar de residencia cuando no hablamos de hogar de anciano, hogar de abuelito, casa de reposo ni geriátrico. Hablamos de residencias de larga estadía o establecimientos de larga estadía. Cuando hablamos del lugar de asistencia, ya no hablamos de centro de mayores o de jardín o como un jardín infantil de abuelitos, hablamos de centro día y centros de apoyos comunitarios. En salud ya no hablamos de paciente o de paciente geriátrico, sino que hablamos de usuario, beneficiario, persona mayor con requerimientos de salud. Cuando hablamos de establecimientos de salud ya no hablamos de policlínicos, sino que hablamos de atención primaria en salud. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos de placa dental, hablamos de prótesis dental removible, que puede ser total o parcial, superior o inferior. Cuando hablamos de solución de continuidad, no hablamos de escaras, heridas o costras, sino que hablamos de lesiones por presión, lesiones cutáneas o lesión por presión. Y bueno, yo quise poner esto porque, como decía en un principio, la imagen de la vejez ha ido cambiando. Como decía anteriormente, las personas mayores no son objeto de asistencia, son sujetos de derecho. Si bien algunos de los derechos de los que yo hablé están establecidos en otros cuerpos legales internacionales, ninguno hacía referencia específica a las personas mayores. Ahora, en cuanto a las personas mayores privadas de libertad, tenemos esos artículos que están enfocados precisamente a
al grupo etario del cual estamos hablando en esta oportunidad. Desde Senama nosotros tenemos un arduo trabajo desde el nivel central con Gendarmería de Chile, que por problemas de pandemia no se ha podido avanzar en este trabajo, porque aparte el Servicio Nacional del Adulto Mayor no puede intervenir dentro de las cárceles. Sin perjuicio de aquello, nosotros desde Senama tenemos dos líneas de programas, una línea de programas para personas autónomas e independientes y otro tipo de programas para personas con algún tipo de dependencia. No existe, por ejemplo, programas que estén enfocados precisamente a las personas mayores que están dentro de centros penitenciarios, pero sin perjuicio de aquello, los programas que tiene Senama sí pueden ingresar personas mayores. Yo, por ejemplo, existe un programa que se llama el Fondo Nacional del Adulto Mayor, en el cual el Senama entrega recursos a clubes de adultos mayores organizados. Por lo tanto, si existe una gran cantidad de adultos mayores, o sea, una gran cantidad, 10 personas, y pueden organizarse, esas personas mayores pueden optar a este fondo concursable. ¿Ya? Ahora, hace poco, desde Senama Araucanía sostuvimos reunión con el defensor regional, don Renato, con el cual hicimos una alianza y próximamente vamos a empezar a trabajar juntos en iniciativas para las personas mayores que están privadas de libertad acá en la región de la Araucanía, como por ejemplo puedan postular a programas como conjunto de viviendas tuteladas y establecimientos de larga estadía, dependiendo de la dependencia que tengan estas personas mayores. El conjunto de viviendas tuteladas es una especie de condominio donde viven las personas mayores que son autónomas independientes, y los establecimientos de larga estadía son residencias para adulto mayor, que yo sé que está mal dicho, pero es para que sepan ustedes que son los LEAM, los establecimientos de larga estadía. Entonces, hablábamos con el señor defensor de que hay personas mayores que una vez que salen con libertad no saben a dónde ir, no tienen familia, no tienen redes de apoyo, por lo tanto sería importante que dependiendo de la dependencia que tuviera esta persona mayor, dependiendo de las características que tuviera y dependiendo también de los cupos que tengamos desde Senama, pudieran empezar a postular ya dentro del centro penitenciario a ser beneficiario de algunos de estos programas, ya que el ingreso tampoco es inmediato. Bueno, también tenemos que considerar de que la voluntad de las personas mayores es claro de que no todos quieren pertenecer, por ejemplo, a un club de adulto mayor para participar al fondo, pero por lo menos yo les quiero transmitir en esta presentación de que existe la posibilidad de que puedan ser usuarios de programas de Senama. Eso sería. Muchas gracias por su atención y participación. Muchas gracias, Giselle. Puede dejar de compartir pantalla. Agradecemos profundamente su exposición. Bien. Ahí sí. Para finalizar, dentro del marco de las exposiciones, contamos con la presencia del director regional de Gendarmería, don Juan José Navarrete Gamboa, quien nos aportará de forma sucinta unas estadísticas relativas a las personas mayores que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad en las 14 unidades penales de nuestra jurisdicción. Don Juan José, le damos la más cordial bienvenida y lo escuchamos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, presentarme con todas y todos los presentes, las autoridades. El día de hoy asumí como director regional de la región de la Araucanía, soy el coronel Juan Navarrete Gamboa, vengo desde la región de Antofagasta, más conocida como la Perla del Norte. Esta es mi primera región, soy un oficial con 29 años de servicio en Gendarmería de Chile, un poquito más, y esta es mi primera región más al sur, fuera de la región metropolitana que me ha tocado trabajar. Mi carrera se ha hecho puntualmente en la zona norte del país, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y la
la región metropolitana en la cual me he desempeñado durante un tiempo determinado en diferentes unidades como Santiago 1, Colina 2, la escuela, Departamento de Seguridad, y ahora me toca la dinámica de asumir el día de hoy esta región, la región de la Araucanía. De verdad un placer, transmito mi saludo cordial y bueno, mi disposición ante cualquier requerimiento está siempre presente por parte de mi persona. Conforme a ello y fuera de presentarme, bueno, hago hincapié que la cantidad de personas mayores que tenemos privadas en la región son 62, de las cuales solamente hay uno que pudiera tener un caso con mayor complicación, que es un presidio perpetuo en el cual también por diversos delitos de índole sexual, que al final también tiene una edad de 94 años y presenta algunos síntomas de Alzheimer, según lo informado el día de hoy por el Jefe Operativo Regional, conforme al análisis que se realizó en la región. El resto se encuentra medianamente bien de salud, siempre con la atención que Gendarmería debe dar, pero entendemos también que, escuchando atentamente los expositores y también a los que han podido intervenir, sabemos que el estar privado de libertad generalmente produce este tipo de enfermedades que se van desarrollando producto de la edad, después de que se encuentran en privación de libertad, y que además muchas veces Gendarmería agota todas las instancias para poder otorgar las atenciones correspondientes y poder dar ese apoyo de salud que generalmente con una deteriorada salud se va produciendo en el tiempo producto de la privación de libertad. Pero creemos también que hay algunas medidas que muchas veces se han dejado esperar en el tiempo, que es básicamente la preocupación por mejorar la contratación de profesionales en las diferentes áreas de intervención de salud para poder un poco evitar este ir y venir o necesidad de tener que trasladar constantemente hacia el exterior, a centro hospitalario, a personas que son sometidas a este traslado en vehículos fiscales o cuando ya está muy complicado en edad tener que requerir ambulancia y todo lo que implica también el horario de espera o tiempo de espera en forma externa, que también complejiza también a los hospitales y nos ha llevado en nuestras regiones, que me ha tocado trabajar como director regional en Arica o en Antofagasta, firmar protocolos para generar atención rápida y oportuna y no tener que generar estas esperas largas. Pero coincido con algunos de los expositores en algunos puntos que han señalado, pero creo que en el tiempo debe haber una preocupación mayor y más potente en poder generar estos hospitales penitenciarios en los cuales se puedan contratar y nutrir con una gran cantidad de profesionales para dar toda la atención necesaria y muchas veces nos tengan que derivar hacia otros centros o otros recintos penitenciarios donde se genera por la cercanía de los centros hospitalarios poder solucionar algunas problemáticas que son atendibles o casos específicos por necesidades médicas que tiene cada uno, porque no todos los especialistas o todas las regiones a veces cuentan, o las ciudades cabeceras de región, o las regiones más, o las ciudades más pequeñas, con todos los especialistas. Entonces hay que empezar a trasladarlos, hay que empezar a moverlos de unidades para poder darle la atención dependiendo de la enfermedad que ellos presenten. Pero creo que ahí hay un tema más profundo que tiene que ver históricamente con la preocupación no solamente de nuestro personal, sino que también de los privados de libertad, y sobre todo en esta edad ya avanzada en las cuales empiezan a florecer o a nacer enfermedades producto del desgaste de la privación de libertad o de lapsos de tiempo muy constantes bajo condiciones que a veces no son las que deberían ser. Pero para eso estamos como Gendarmería de Chile, para trabajar en mejorar esas condiciones, para trabajar en el sentido de poder orientar estas atenciones que sean más rápidas y oportunas. Con el tema de la pandemia también se han potenciado los equipos de salud a nivel regional y de las unidades penales. A mí me consta porque nos tocó en la región de Antofagasta, donde había unidades que ni siquiera se contaban con paramédicos, y producto de la pandemia dio
dio la oportunidad con las autorizaciones de la DIPRES para poder contratar personal paramédico y tener 24 horas paramédico en atención, como Tocopilla, como tal, cuento la experiencia porque me tocó generar esta instancia y gracias al apoyo pudimos lograr contratar y generar algunas soluciones que son como efectivas. Pero creo que hay un tema importante ahí que trabajar. Creo que el sistema penitenciario, a medida que se dignifica la privación de libertad y se logran otorgar todas las garantías para la atención, minimizamos también los factores de riesgo externo y también damos al privado de libertad las condiciones para poder permanecer en el tiempo y poder cumplir en forma óptima y sin mayores inconvenientes la privación. Así que en eso es un desafío. Miraba la estadística, si bien es cierto son 62 que están distribuidos en las diferentes unidades de la región, y creo que no es un tema menor para trabajar conjuntamente con el área de salud de la dirección regional y también el área operativa, que tiene mucho que ver con todo lo que es la salida y la coordinación en los centros hospitalarios exteriores. Así que quedo a su disposición. Agradezco el tiempo, de verdad, señorita Camila, que me otorga para poder presentarme y nada, como oficial penitenciario de esta institución, quedo a su disposición y con el mayor de las ganas a poder aportar no solamente para Gendarmería, sino para la región y para el Estado chileno como funcionario de nuestra institución. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, director regional de Gendarmería. Bienvenido a nuestra jurisdicción. También es un agrado para los fiscales de esta fiscalía poder conocerlo. Bien, a continuación nos trasladamos a la sección de preguntas, las cuales van a ser dirigidas tanto al docente Francisco Maldonado como a Giselle, defensora mayor de CENAM. Y estos van a ser leídas por el chat. El señor Norambuena Carrillo consulta lo siguiente, consulta que va dirigida al profesor Francisco Maldonado. Indica lo siguiente: el profesor Francisco Maldonado señaló que el contenido de la pena de libertad no supone restringir el derecho a la salud. Al contrario, el Estado es el garante de ella. Esto se traduce sencillamente que ante ese conflicto gane el derecho a la salud, y ello implica suprimir o suspender la pena, porque los problemas de salud priman por sobre la privación de libertad. Por otro lado, al referirse al concepto de adulto mayor, sostuvo revisar los casos de las personas privadas de libertad mayores de 70 años. Por lo tanto, ¿es posible sostener como estándar que en estos casos debería siempre suprimirse o modificarse la privación de libertad en recintos penales por una privación parcial en sus domicilios? Asimismo, él agrega a continuación de su pregunta la siguiente frase: considerando por otro lado que, como lo señaló, que no se trata solo de un problema de salud ni de recursos económicos, que puede darse también en otros casos de personas privadas de libertad, adultos jóvenes, sino que de la diferente situación en que se encuentra un adulto mayor, por lo que se vincula más bien de un asunto humanitario y de igualdad ante la ley. Profesor Francisco Maldonado, la palabra es suya. Muchas gracias, espero que se escuche. Yo diría, por lo menos en mi opinión, tengo la tendencia a pensar que a partir de los 70 años debiese realizarse algún tipo de evaluación periódica que permita determinar si la persona que está cumpliendo condena presenta o no presenta las características que definen prototípicamente un adulto mayor, más o menos en la línea de lo que yo resumí. Son dichas características las que justifican una adecuación de la condena y no una etiqueta general. Tengo la tendencia a pensar que los criterios generalizantes son adecuados en derecho, pero en este caso en particular me parece que lo que lo justifica es la condición material, ya que también vamos a evaluar a nivel material el contenido de la ejecución de la sanción penal. Entonces, a lo primero yo diría no siempre debe suprimirse o modificarse la sanción, porque ello depende de que podamos constatar ese diferencial en el contenido aflictivo de la condena, y no todo adulto mayor lo presenta en esos términos. Me parece que al ser una característica prototípica de estas personas, debemos preocuparnos más bien de indagar acerca de si las presenta o no las presenta. Y definido de esta manera, yo tengo la tendencia a pensar que el trasfondo es que, a fin de cuentas, si tengo
la misma cantidad de tiempo de privación de libertad, pero en un caso la sanción es más aflictiva que otra, si hacemos que las personas cumplan el mismo tiempo, a fin de cuentas le estamos aplicando una pena más gravosa al adulto mayor que al resto de los adultos. Y por eso yo entiendo que es una cuestión de igualdad, una cuestión de derecho, no una cuestión humanitaria. Lo humanitario en general es un recurso que tiende a apelar a un argumento de excepcionalidad. Yo creo que esto no es una cuestión excepcional. Hay personas que tienen 10 años, 12, 14, 40 y 85. Es algo perfectamente normal. Ser adulto mayor no es algo raro, no es algo especial. No merita un trato excepcional, porque sí. Y tengo la sensación de que cada vez que apelamos a un argumento de humanidad, estamos aludiendo a fin de cuentas a una situación que se aparta de lo normal. Creo que ser adulto mayor, y a lo que se nos invita hoy día de los instrumentos internacionales, es una condición perfectamente normal que trataremos como sociedad de llevarla de la mejor forma posible. Por eso tiendo a pensar que no es una cuestión humanitaria, sino que una cuestión de derecho. Espero haber dado ahí la explicación. Al menos así lo veo yo. Muy bien, muchas gracias, profesor. A continuación, la siguiente pregunta expuesta por la señora Patricia Abollado. También dirigida al profesor Maldonado, consultando de qué manera incorpora la consideración a los intereses de las víctimas en su análisis, especialmente en relación con su expectativa de reparación del mal causado y de cumplimiento efectivo de la pena. Sí, yo aquí una digresión, pero por lo menos mi posición personal desde la que respondo. Yo tengo la sensación a pensar que en una perspectiva un poco más clásica respecto al rol de la víctima en el contexto de la fijación de sanciones. Yo preferiría hablar, aludiendo a lo que usted señala, más bien de las necesidades preventivas generales. Creo que esas son las que, a las que hay que atender en general. Y por lo mismo, me parece que es indispensable diferenciar el caso de una persona que es condenada siendo adulto mayor de una persona que envejece en prisión. En el caso de una persona que es condenada siendo adulto mayor, es indispensable un mínimo preventivo general. O sea, no se trata simplemente de sustituir a rajatabla el contenido completo de la sanción por un arresto domiciliario, sino solo en una medida que sea adecuada al margen de proporcionalidad que puede significar esta mayor aflicción. Yo, si me preguntaran por una regla, o sea, si tuviera que positivizarlo, tendería incluso a pensar en rangos. O sea, yo pensaría en rangos de inhabilitación, probablemente en 2 tramos, y sobre todo aseguraría para el efecto de condena a un adulto mayor un mínimo preventivo general. Creo que se justifica precisamente porque de lo que se trata es de garantizar no que el adulto mayor no va a sentir aflicción. Estamos hablando de derecho penal es cumplir una sanción, y estamos todos de acuerdo en que es un mal, pero ojo, un mal necesario. O sea, necesitamos el freno, necesitamos el recurso, necesitamos que el Estado en algún momento diga, hasta aquí llegamos con la tolerancia. Y ese es el rol que cumple, desde mi perspectiva al menos, la sanción penal. Es cierto, como decía don Juan, que hay mucha, al inicio, tenemos una visión muy crítica respecto de la utilidad o eficacia de la pena, pero sí podremos coincidir en esa utilidad mínima. La sociedad necesita colocar ciertos frenos y eso no podemos renunciarlo a fin de cuentas. O sea, desde esa perspectiva tiendo a coincidir en que es indispensable un rango de adecuación proporcional que mantenga la aflictividad del castigo. Si nadie está diciendo que, por lo mismo por lo que no es humanitario, nadie está diciendo que esto significa que no sufra. El adulto mayor, al igual que el adulto, tiene que sufrir la pena, porque la pena es dolor. Y es dolor por una razón de necesidad social. No sé si ahí se entiende un poco, por lo menos, la perspectiva desde donde contesto. Y me faltó responder una cosita que la acabo de mirar aquí, pero no vi que estaban las preguntas en el chat. Nosotros estamos muy inviscuidos en una lógica donde un contenido de principio, una garantía genérica puede saltarse una regla. Y a mí me enseñaron de chiquitito que en derecho penal hay una cuestión que es importante, que se llama principio de legalidad. El que fija, el que determina qué condiciones y cuándo se cumple una sanción es el legislador. Si a mí no me gusta, tengo que tratar de que se cambie la ley, digamos, o votar por otro parlamentario, no sé, elijan ustedes. Pero yo no puedo adecuar la ley a menos que haya un conflicto de derecho. Y un conflicto de derecho se da
sobre garantías constitucionalmente reconocidas, como el caso de aquella a la que yo aludo. Es decir, esto no significa necesariamente que podamos crear siempre cualquier tipo de regla, sino que tenemos que definir adecuadamente un conflicto jurídico que nos permita integrar el derecho y a partir de ahí poder resolver, porque por imperativo los jueces están obligados a resolver aún a falta de ley. Si tenemos que lograr identificar un conflicto que nos genera un vacío, y ese conflicto a mi juicio se da cuando llegamos al punto donde choca una garantía constitucional, a la igualdad en este caso, con el deber jurídico de satisfacer una pena. Si tengo un conflicto y no hay regla, tenemos que crear la regla. Y en ese espacio podemos intervenir político-criminalmente los jueces, en este caso ustedes. Yo por suerte no estoy en esa posición, puedo dormir tranquilo sin esa carga. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar, tiene levantada la manito don Juan Navarrete. Sí, correcto. Un poco se presente cuando escuchaba un poco el tema del dolor. Yo creo que a nosotros como Gendarmería nos importa que efectivamente el cumplimiento de la pena sea un cumplimiento de la pena digno y adecuado conforme a los tiempos y a los estándares que se requieren el día de hoy. No tiene por qué ser un dolor extra el estar privado de libertad, y para eso en muchas oportunidades uno lo que pide y lo que ha visto, y lo que hemos conversado con otras autoridades en otras regiones, es que los estados chilenos deben hacerse cargo en dignificar la privación de libertad de las personas que están bajo nuestra custodia. Y para eso, cuando las condiciones son adecuadas y dignas, no solamente en la habitabilidad, sino que también lo que respecta al tema a las condiciones, y con ello también me voy al lado de nuestro personal, de nuestros funcionarios, del gendarme que día a día está en un patio, está en una garita, está en una situación de custodio o de reinserción, porque la materia fundamental de nosotros es seguridad y reinserción. Nosotros sabemos que de otra manera es importante que esto vaya al nivel y modernizándose conforme a los tiempos que se van desarrollando en nuestro país, y también entender que cuando nosotros generamos condiciones dignas, adecuadas, ya la privación de libertad no se convierte en un castigo extra, porque ya el hecho de perder la posibilidad de poder desplazarse libremente y estar bajo la custodia de un servicio como Gendarmería de Chile, que es histórico en este país, otorgarle las condiciones necesarias es también responsabilidad de los estados, que han visto cómo en algunos lugares ha ido mejorándose, en algunos países ha ido mejorándose, porque cuando se dignifica la privación de libertad y se tienen condiciones óptimas, baja el tema de este resentimiento o de endurecimiento de la pena, y que genera también este llamado a mayores cantidades de enfermedades o debilidades que se producen. Y nos pasa con las mujeres, que también es un tema sumamente delicado, entendiendo que cuando la mujer se encuentra privada de libertad hay no solamente un deterioro de salud, sino que una destrucción de la familia. Porque la mujer siempre está ahí, está presente con el hombre cuando el hombre cae privado de libertad, pero generalmente se produce este quiebre cuando la mujer o la dueña de casa o la matriarca de la familia cae privada de libertad. Se genera una complicación mayor, y a veces se generan todo este tipo de cosas, pero la privación de libertad no debe ser un castigo, sino que, si bien es cierto, deben otorgarse las condiciones adecuadas y dignas y humanas para que se cumpla la pena, y no se entreguen herramientas para que esa persona el día de mañana pueda ser útil para nuestra sociedad, y también resguardarle todo lo que tiene que ver con la salud también de esa persona. Y eso también conlleva a que al personal de Gendarmería eso le genere una problemática menos también en la actual. Pero cuando nosotros día a día peleamos muchas veces, en el buen sentido de la palabra, y lo voy a hacer como un ejemplo, el aumentar el parque vehicular de nuestra institución, que tenemos que elevarlo a la DIPRE, y que la DIPRE lo averigua, y la complicación, y que no se puede, y que el presupuesto hay que justificarlo, pero vemos paralelamente a otros servicios que en definitiva la garantía y las posibilidades son amplias. Bien. Acá es un poco más costoso, pero por eso, cuando exista la claridad de entender que no debe ser un castigo,
sino que debe ser la ejecución de la pena conforme a los estándares necesarios para que la privación no se vuelva en un castigo extra. Eso va a modificar y va a mejorar mucho más las condiciones de nuestros privados de libertad y también de nuestro personal que trabaja día a día con ellos. Y cuando digo personal, digo todos los que trabajan en gendarmería, independiente de la planta, uniformado o no uniformado, porque aquí son todos gendarmes. ¿Ya? Claro, claro, sí, entendemos. Entendemos. Muchas gracias por su intervención, señor Navarrete. Pues bien, continuamos con la pregunta de la señora Ruth Martínez Velázquez, quien consulta al profesor Francisco Maldonado. ¿Cómo aplicar la pena con equidad dentro de este contexto de interseccionalidad, considerando el límite de principio de la legalidad de la pena al dictar la sentencia, ello en relación con las normas de determinación de pena? De forma sucinta, profesor Francisco Maldonado. Vamos. A ver, como acabo de decir, yo tengo la sensación de que no tenemos regla para este tipo de casos, y eso es un hecho, es decir, es difícil conciliarla con las reglas positivas vigentes. También marco la pauta de que no me inscribo en esa línea muy de moda, sobre todo desde los 90, de entender que podemos saltarnos las reglas ante cualquier principio genérico. Ahí tengo también un problema personal. Por ende, yo tengo la sensación de que es indispensable identificar un vacío, y ese vacío me parece que se produce en aquellos casos donde la condena que usted va a imponer, comparativamente con otro, que es el único caso donde uno puede trabajar igualdad, con otro caso similar de una persona que presente condiciones diferentes, la lleve a definir un rango de aflictividad superior al normal. Eso implica que usted tiene un conflicto, que se impone la regla que viene prevista en el régimen normal de determinación de pena, va a incurrir en una inconstitucionalidad, y eso le da el espacio para poder adecuar esa sanción a aquello que se prescribe desde nuestra Constitución. Esa sería la construcción del argumento que yo propondría para hacer compatible el régimen. Pero no sé si se entiende, parto de una incompatibilidad. O sea, lo ideal sería en esto que tuviéramos una regla positiva, que por la razón que dije al final de la exposición me parece que va a tardar mucho tiempo en llegar, porque el tema está cruzado por otro problema que es más bien vinculado a nuestra historia reciente, y por ende me parece que hay que identificar un vacío, y ese vacío se plantea en la forma que acabo de señalar. Y una prevención muy chiquitita, al margen de desearle mi mayor éxito, una tarea muy, muy difícil y valiente al director regional. Yo cuando aludía a dolor, no me refiero a que el preso llore o lo pase mal. Toda aflicción, toda restricción de derechos supone dolor. Supone que de alguna manera uno siente que hay algo que no puede hacer, y eso molesta. No sé si algún amigo, ustedes le habrán sacado un parte alguna vez, digamos, pero por Dios que duele ir a depositar el monto, digamos. En ese sentido me refiero a dolor. Hay un texto bastante bueno del profesor Jacobs, a quien yo no sigo mucho, donde habla del significado de la pena, una traducción de Manuel Cancio, y de alguna manera deja bastante en claro esta parte que tiene el contenido normativo de una pena en el mundo empírico. Estar sujeto a un régimen institucionalizado, sin poder administrar libremente nuestra libertad ambulatoria, es dolor, es aflicción, y por principio de legalidad lo toleramos en cierto marco dentro de nuestra sociedad. Eso. Muy bien, muchas gracias, profesor Maldonado. Hay algunas otras preguntas, pero por internos nos han manifestado que ya se resolvieron a medida de las exposiciones, de tal manera que vamos a dar por finalizada esta jornada. Sin embargo, antes de la despedida final que dirigirá su señoría Juan Santana Soto, anfitrión de esta convocatoria, esta Fiscalía vienen a agradecer a todos los asistentes por la concurrencia a este conversatorio. Esperamos haya sido de mucho provecho para ustedes. Igualmente, esta Fiscalía Judicial quiere agradecer a todos los colaboradores y personal de apoyo en esta labor, especialmente al informático don Víctor González y periodista jurisdiccional de esta ilustrísima Corte de Apelaciones. Le damos la palabra al señor Juan Vladimiro Santana Soto. Solamente agradecer la presencia de cada uno de ustedes, especialmente al profesor Maldonado, a Giselle Gutiérrez, al señor director regional de Gendarmería, por el tiempo que nos han regalado
Y por iniciar también, yo diría, ir sembrando un camino que seguramente, como bien señaló también el profesor Maldonado, es un camino progresivo, pero naturalmente no podemos sino ir sembrando para que luego podamos cosechar, digamos, avances legislativos y de políticas públicas en esta materia que es tan sensible y que por muchos años también ha quedado digamos, en espera y rezagada. De manera que mis agradecimientos profundos desde la primera Fiscalía Judicial, desde el equipo, también en nombre, digamos, en nombre de don Óscar Viñuela, de Camila Navarro, de Romina Yáñez. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Deseamos que todos y todas tengan una excelente tarde. Damos por finalizada esta jornada.